Ténganme paciencia. Ustedes ven en este momento lo que es el Power, ¿no? Sí, doctora. Sí. Bueno. Sí. Ustedes, como venían viendo hasta este momento, siempre vieron lo que es la relación entre personas, teniendo como vínculo, ¿sí?, una obligación, una contraprestación, un objeto, ¿sí?, de lo que veníamos viendo de los derechos personales, ¿sí? Sin embargo, por ahí desde esta óptica es como que cuesta un poco interiorizar los derechos reales, porque acá ya nos apartamos de lo que es la relación entre personas y es más que nada el vínculo entre un sujeto determinado y un objeto determinado o determinable, ¿sí? Ese es el escenario, digamos, de la situación que contemplamos en los derechos reales, ¿sí? Siguiendo con el programa, los derechos reales tienen una clasificación, ¿sí? Conforme a lo que sea su oponibilidad, van a ser absolutos o relativos, y conforme a su contenido, van a ser patrimoniales o extrapatrimoniales. En el caso de los derechos reales, podemos decir que son de contenido patrimonial y por su oponibilidad son absolutos, ¿sí? Ahora, anteriormente, a ver, para ubicarlos en dónde están situados los derechos reales, están en el libro cuarto, ¿sí? Tengo una filmina más acá adelante que lo sitúa. Bueno, por ahí anda. Libro cuarto, página 294. Sí, exactamente. Bueno, había una filmina que tenía dónde estaban ubicados, o que mencionaba por lo menos. Están ubicados entonces, como decíamos, en el libro cuarto, ¿sí? Son patrimoniales, al igual que los derechos personales, ¿sí? Pero anteriormente lo que no teníamos era una definición exacta de lo que eran los derechos reales. Antes directamente nos guiábamos por el comentario, el análisis que surgía del artículo 497 del Código Civil de Vélez, que en una frase decía: todo derecho personal corresponde a una obligación personal, y no hay obligación que corresponda a derechos reales. De ese desmenuzado, ¿sí?, se extraía que el derecho real en sí era el que creaba una relación directa e inmediata entre la persona y la cosa, ¿sí? O sea que en esta situación nos encontramos con que existen dos elementos: la persona, que sería el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es sobre la cual vamos a ejercer ese derecho, ¿sí? En el artículo 1882 está lo que son los derechos reales, que es el derecho real, el poder jurídico de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma, y que atribuye a su titular las facultades de persecución, de preferencia y las demás previstas en el Código. El autor Allende brinda una definición un poco más completa, donde se pueden apreciar más cuáles son los elementos de los derechos reales, porque dice: el derecho real es un derecho absoluto, como lo dijimos, de contenido patrimonial, cuyas normas son sustancialmente de orden público, y establecen entre una persona, que vendría a ser el sujeto activo, y una cosa determinada, que vendría a ser el objeto, una relación que es inmediata, ¿sí? Es un vínculo de inmediatez, que previa a una publicidad obliga a la sociedad, que vendría a ser el sujeto pasivo, ¿sí?, a abstenerse de realizar cualquier acto que sea contrario al mismo, ¿sí? Esto es una obligación negativa. ¿Por qué una obligación negativa? Porque es de no hacer, ¿sí? Entonces, en esta situación nace, para el caso de una violación de este derecho real, una acción real, y que justamente otorga a sus titulares las ventajas inherentes, como decía el artículo 1882, de persecución y de preferencia, ¿sí? Como les decía, bajo nuestra nueva legislación en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1882 se encuentra lo que es la definición de los derechos reales, ¿sí? Ahora bien, para explicar
un poco más lo que es la ubicación de los derechos reales en sí. Bueno, acá en el Power ustedes están viendo que también tienen la definición de Mackendale. Derecho real es el que nos pertenece inmediatamente sobre una cosa sometida por razón del mismo a nuestro poder legal y a nuestra voluntad, bien sea bajo todos los conceptos refiriéndose al dominio o condominio, o bajo algunos solamente como ser en el derecho de derechos reales desmembrado, que bueno, lo vamos a ver más adelante. En el programa nos pide el desarrollo de las doctrinas. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer estas doctrinas justamente es explicar bajo qué situación se coloca a los derechos reales. Por ejemplo, vemos en la doctrina clásica que reconoce la existencia de ambos derechos, o sea, es una teoría dualista que reconoce tanto los derechos personales como los derechos reales. ¿Por qué? Porque generalmente se intenta de que caigan todos sobre los derechos reales, porque acuérdense que bajo el anterior código era muy difícil encontrar un punto donde exista una obligación entre un sujeto y una cosa. Entonces era mucho más probable relacionarlo con ser derechos personales a darle entidad en sí a los derechos reales. Eso por un lado en las doctrinas clásicas. Después tenemos las doctrinas unitarias y dentro de ellas, por ejemplo, la personalista, que dice que no existe una diferencia sustancial entre lo que es derechos reales y derechos personales, porque en los derechos reales también existen sujetos pasivos representados en sí por cada uno de los integrantes de la comunidad que están obligados a respetar ese derecho que anteriormente decíamos, de el vínculo inmediato entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Entonces, el derecho real es considerado como una obligación pasiva universal, o sea, concebido en sí como un derecho personal en el que los sujetos pasivos, que vendrían a ser los integrantes de la comunidad, como decía en la definición de Allende, están obligados al cumplimiento de una prestación que, como les decía, en este caso es de un no hacer, de un abstenerse, ¿sí? Que es justamente la corriente de Ortolan, de Mackendale, entre otros. Ahora bien, Savigny criticó esta teoría personalista al indicar que la necesidad justamente de reconocer la propiedad de otra persona es lo opuesto a la obligación. Por su parte, por ejemplo, Freitas había manifestado que esta inacción, ¿sí?, que es indispensable para la efectividad de los derechos absolutos, de estos derechos reales, de ello nunca se tiene que deducir que es una privación por parte de esa persona que se restringe a hacer, que es de un no hacer, que nunca se tiene que tomar como una privación de un derecho hacia ese tercero, sino que es justamente una obligación que le incumbe por ser parte de una comunidad que debe respetar justamente esos derechos, ¿sí? Justamente esa inacción es lo que hace a la coexistencia de los derechos justamente de todos en una sociedad, o dicho de otra manera, como de un justo límite de los derechos de cada uno, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profesora. ¿Qué doctrina es, doctora? La última, personalista o subjetiva. Personalista. Después también tenemos las doctrinas realistas, ¿sí? Que considera que todos los derechos patrimoniales son reales. O algunas teorías lo vuelcan a que todos son personales, o algunas teorías lo vuelcan a que todos son una relación de derechos reales. Así como el derecho real va a implicar una relación con la cosa que es su objeto, en el derecho personal lo que va a importar es la relación justamente que existe entre el acreedor y el patrimonio del deudor. O sea, ese va a ser el vínculo que los conecte, ¿sí? Esta teoría es seguida por Salillés, Gaudemet y Gassin. Y luego tenemos las teorías institucionalistas, por ejemplo, Jauriu, donde establece que la posición adoptada, digamos, se toma como que es una institución,
¿sí? O, según esta postura, como que es un grupo social organizado. Y en ella en este grupo social organizado suelen aparecer diferentes tipos de situaciones que se prestan a favor del grupo, especialmente la relación del hombre con las cosas. Y que para que éste pueda satisfacer sus necesidades, siempre tiene que ponerse en contacto con estas cosas, ¿sí? Estas actitudes que son reiteradas en el tiempo se objetivizan y se convierten en derechos, que lo que permiten es hacer respetar la situación por parte de los terceros que conforman la comunidad y también por parte de los propios miembros del grupo. Entonces, de esta manera nace como un derecho subjetivo, ¿sí? Es como un derecho subjetivo individual, porque lo que trata es el reconocimiento de una institución o de una relación a favor de un individuo determinado. Y para hacer respetar estos derechos, existen dos clases de normas, ¿sí? Que son las constitutivas del derecho disciplinario, que lo que hace es sujetar a los integrantes del grupo en sí, imponiéndoles sanciones o restricciones, pese a que no tengan el consentimiento del grupo, ¿sí? Es donde ubicaríamos a los derechos reales. Y luego tenemos las constitutivas del derecho estatutario, que al contemplar los intereses de los particulares, tienen en cuenta la voluntad individual, que es donde se ubican los derechos de las obligaciones y de los contratos, ¿sí? Estas diferentes tesituras en sí entre derecho real y personal, justamente, como les decía, es para tratar de ubicar de dónde surge esta relación entre el sujeto y el objeto y la mira o las miras que debe tener la sociedad en sí con respecto a esa relación de inmediatez que tiene este sujeto en relación de ese objeto, ¿sí? En conclusión, sin renunciar a lo que es típico del derecho real, que es la posibilidad de que el titular ejerza con señorío directo y sin intermediario sobre la cosa, es una buena definición, digamos, es una buena manera de definir lo que son los derechos reales, ¿sí? Tiene un aspecto interno, que es la relación directa e inmediata entre el titular y la cosa, y el aspecto externo, que es justamente esta relación de respetar o de limitar justamente los derechos de los terceros en miras al derecho del particular, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Bueno, ustedes me van diciendo Sí, si se me entiende. entienden algo. Luego tenemos los que son los elementos necesarios para la existencia del derecho real. Bueno, es, como decíamos, un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque es erga omnes, es oponible a todos, ¿sí? Tiene su contenido patrimonial, sustancialmente es de orden público en cuanto a su naturaleza jurídica, tiene un sujeto activo, ¿sí? Justamente ahora vamos a ver quiénes pueden ser sujeto y objeto de los derechos reales, pero pueden ser personas físicas o de existencia ideal también, salvo que determinados derechos reales limiten esa posibilidad. En cuanto al objeto, tiene que ser determinado y existente, ¿sí? Existe, como decíamos, esta relación inmediata o directa que ejerce el titular sobre una cosa determinada. Luego tenemos la publicidad, ¿sí? En cuanto a la tradición en la inscripción, y a este sujeto pasivo que decíamos que es integrante de la comunidad en general, que debe respetar este derecho. Como también esta persona que ve avasallado su derecho tiene las acciones reales, o vamos a ver después las acciones posesorias, porque justamente tiene el ius preferendi y el ius persequendi, ¿sí? Bien, ahora, ¿quiénes pueden ser sujetos? En el artículo 15 del Código Civil y Comercial, como les decía, puede ser que los titulares de derechos reales sean tanto personas humanas como físicas, ¿sí? O como personas jurídicas,
salvo que la ley disponga lo contrario. Por ejemplo, vamos a ver que en el derecho real de uso, que está en el artículo 2154, y en el de habitación, que está en el 2158, solamente se aplican a personas humanas, ¿sí? Y en cuanto al objeto de los derechos reales, son las cosas, y excepcionalmente los bienes en los casos en los que el código determine que así sea. Entonces, conforme a este artículo 15, todas las personas pueden ser titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que se establece en el código. Estos derechos, como decíamos, pueden recaer sobre bienes o sobre cosas susceptibles de tener un valor económico. Y ahí justamente tenemos que hacer la salvedad de los bienes que sean materiales o inmateriales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la energía o de las fuerzas naturales, puestas, lógicamente, al servicio de cada individuo. De acá lo que tenemos que hacer es separar lo que tenga un punto de vista físico de lo que tenga un punto de vista jurídico, porque, por ejemplo, lo que sea de punto de vista físico es todo lo que existe corporalmente en el espacio, a excepción, por supuesto, de una persona. Y desde un punto de vista jurídico se va a estrechar un poco el concepto, porque no va a ser solamente suficiente la materialidad o tal vez la utilidad que se le pueda dar, sino que va a necesitar que sea accesible al hombre y que pueda ser apropiable por este, ¿sí? Y que no deba existir en una forma ilimitada. Por ejemplo, la luna en sí es una cosa en sentido físico, pero no es algo que pueda ser susceptible de apropiación, por lo que no es una cosa en sentido jurídico, ¿sí? En cambio, una casa que es accesible y apropiable, en este sentido podemos decir que es tanto una cosa física como jurídica, ¿sí? Entonces, los bienes son justamente estos objetos inmateriales que cuando la ley lo prevé, se pueden aplicar los derechos reales sobre ellos, ¿sí? En los derechos reales, las cosas vienen a ser los objetos inmediatos de los cuales nos servimos, como por ejemplo en los derechos personales suelen ser los hechos, ¿sí? Esos objetos inmediatos que sirven al derecho personal. En cuanto a ver, no me quiero saltar ningún power, este no. Tampoco. Bueno. En cuanto a las situaciones especiales, fíjense que conforme al artículo 16 se le aplicarán las normas referentes a cosas en cuanto sean compatibles y tengan algún tipo de utilidad a servicio de la persona. Por ejemplo, el cuerpo humano, como decíamos recién, no es una cosa, por consiguiente no es un derecho real, ni se va a aplicar el derecho real, lógicamente, y su excepción se va a encontrar cuando sus partes sean lícitamente separadas, como en el caso de, bueno, los órganos, el cabello, sí. Y en el caso de los cadáveres y partes del cuerpo, en este caso tiene más bien un sentido, un valor afectivo, ¿sí? Kipper dice que se trata de una cosa sin valor económico, ¿sí? Y que, bueno, puede ser justamente aceptable en el caso de estar en un museo o bajo estudio, ¿sí? En ese caso, como que realza un poco más el interés sobre él, ¿sí? Acá está. ¿Dónde estaban ubicados los derechos reales? En el libro cuarto, y ahí están todos los derechos reales que vamos a ir estudiando, ¿sí? En el título primero encontramos las disposiciones generales, en el título 2 encontramos la posesión y la tenencia que vamos a desarrollar en la unidad 2, en el título 3 tenemos dominio, título 4 condominio, propiedad horizontal, y bueno, ahí se van enumerando todo lo que son los derechos reales, en esta última parte que engloba los derechos reales de garantía como ser prenda, hipoteca y anticresis, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. profesora. Sí, doctora. Tengo una consulta. ¿El
¿El Power este lo va a subir en algún lado? El Power ya está desde la semana pasada en el campus virtual. Ah, ok. Y Como no me cuando matriculé. ustedes se automatriculen, que era el inconveniente hasta la semana pasada porque todavía no tenían los códigos, ya lo van a, cuando se automatriculen van a tener acceso. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con lo que es el desarrollo en sí y teniendo en cuenta esta relación directa e inmediata, fíjense que los derechos personales generalmente tenían su basamento en la voluntad de las partes, ¿sí? En cambio, acá sería muy dañino dejar la creación o modificación a cargo de las partes intervinientes. Por ende, la metodología que nos establece el código establece que tiene una incidencia de orden público. O sea, juega un papel muy importante dentro de los derechos reales, ¿sí? Porque justamente esta libertad individual sufre una serie de restricciones, porque justamente la ley no permite establecer otros derechos reales que los que están expresamente previstos en el código. O sea que, conexo a eso, la principal consecuencia de los derechos reales radica justamente en este número, en números clausus o número cerrado de creación. Gatti establece que la presencia del orden público es dominante en los derechos reales, pero no es exclusiva, ¿sí? Porque son, vamos a considerar a las normas que son exclusivamente de orden público, las normas que hacen a la esencia del derecho real, ¿sí? Que llamamos en este caso estatutarias. Y lo que encuadra dentro de esto son las disposiciones que indican cuáles son los derechos reales y los alcances de su contenido, o sea, la esencia en sí de los derechos reales. Las normas que sean reglamentarias y que son atinentes a los derechos reales no son de orden público. O sea, las normas que rigen los derechos reales son sustancialmente de orden público. En eso también coincide Allende, ¿sí? Como les decía, si los particulares pudieran a su voluntad crear derechos reales, no podrían sostenerse de que las normas que los rigen fueran de orden público, porque nada menos que la norma creativa dependiera del individuo, ¿sí? Sería muy dañino. Lógicamente que creado del derecho, además está decir que su contenido, o sea, su reglamentación, también va a correr la misma suerte. En el caso de ser creado por particulares, lógicamente que el contenido, su alcance y su reglamentación también tendría que ser creada entre particulares. Por ende, la ley establece cuáles van a ser estos derechos reales y circunscribe la posibilidad de crearlos a voluntad de las partes, ¿sí? En eso se relaciona con el numerus clausus, donde Gatti indica que la ley, y solamente ella, es la que organiza los derechos reales y lo hace en un número limitado, ¿sí? Fijando el contenido de cada uno de estos derechos reales y además les brinda un nombre. Lógicamente, como les decía, que lo que la ley crea es el concepto en sí de cada derecho real, y de esta manera el sistema de números clausus y tipicidad de los derechos reales van a ser unas expresiones equivalentes, ¿sí? No solamente su creación, sino también su modificación va a estar prohibida a cargo de los particulares, y eso está en el artículo 1884. Profe, o sea que cualquier derecho real que vaya contra el orden público, contra lo que diga la letra de la ley, va a estar prohibido, ¿no? Exactamente. Ah, está. Solo la ley va a Gracias. crear y le va a establecer el alcance y su reglamentación. Lógicamente que estos son los derechos reales que hoy por hoy tenemos dentro de nuestro código, lo que no quita que otra ley pueda crearlos, ¿sí? Pero siempre que sean creados por ley, no por los particulares. Está, gracias. Entonces, en el artículo 1887 tenemos la enumeración de cuáles son los derechos reales que vamos a estudiar a lo largo de toda la materia: el dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado, superficie, usufructo, uso, habitación, que se suele ver junto, servidumbre, y los de garantía, hipoteca, anticresis y prenda,
¿sí? Para analizar lo que decía hoy la definición de los derechos reales que contaba con este ius persequendi y ius preferendi, el derecho real le atribuye al titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, ¿sí? Y tiene que hacer valer su preferencia, porque justamente es una de las características de los derechos reales, en relación a otros derechos como el personal, ¿sí? Que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Justamente el ius persequendi se va a regir por primero en el tiempo, primero en el derecho. Y otro de los principios que también es importante estudiarlo es el de nemo plus iurius, ¿sí? ¿A qué hace alusión este derecho? Que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene, ¿sí? Porque cuando se trata de la transmisión de los derechos reales, se dispone justamente lo que les acabo de decir, que está establecido en el artículo 399, ¿sí? En el caso del artículo, por ejemplo, 392, regula el caso de los efectos de la declaración de una nulidad cuando están comprometidos los derechos de terceros en relación a cosas registrables y específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros, en el supuesto, por ejemplo, de un inmueble o de un mueble registrable, ¿sí? Por una persona que resulta ser adquirente en virtud de un acto nulo, queda sin ningún tipo de valor. O sea, aquella persona que lo transmite, ¿sí? Y este tercero lo adquiere, porque no tenía derecho a transmitir esta cosa, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente de la persona del tercero. Excepto en los casos que después ya vamos a ver y vamos a explicar un poco mejor, en el caso del subadquirente de derechos reales, o en el caso de los que sean adquiridos a título oneroso. Profe, un ejemplo de esto podría ser que yo no puedo vender un auto que alquilé a otra persona, a un tercero. Claro, en este caso no podés vender algo que sea mayor al derecho que vos tenés sobre ese objeto. Era para entender y para graficar con ejemplo. Exacto. Acuérdense que respecto de las cosas muebles registrables, ¿sí? Siempre va a predominar la buena fe, porque acuérdense que se tienen que tener ciertos controles respecto de esas cosas, ¿sí? No es que uno lo adquiere sin justamente tener en cuenta esas condiciones, porque en el caso de una cosa mueble, por ejemplo, como decía la compañera, bueno, en la transferencia de un vehículo tenemos en cuenta el número de chasis, el número de motor, o sea, son todos controles que uno debe realizar. Lógicamente que debe ser primeramente la buena fe la que predomine, pero justamente tenemos todas estas herramientas para verificar antes de caer en una posible mala fe, ¿sí? Doctora, en referencia a lo que dijo la compañera, se puede hacer, pero si hay un contrato de leasing. Bueno, ahí es otra cosa, claro, pero desprenderse de un objeto del cual uno no es titular y no hay otro contrato que lo avale, sería nulo, considerado nulo, ¿sí? Acuérdense que en la legislación argentina la inscripción registral en el caso de los inmuebles es declarativa y en el caso de los muebles es constitutiva, ¿sí? Otra cosa que nos establecen los derechos reales es que para su oponibilidad a tercero, como les decía, tienen que ser registrados, ¿sí? O sea que esta transmisión en sí de los derechos reales por actos entre vivos se va a justificar perfeccionada una vez que se encuentren cumplimentados estos requisitos correspondientes al título suficiente y al modo suficiente, ¿sí? El modo suficiente va a ser la tradición posesoria. Mientras que para su oponibilidad a terceros que estén interesados, va a ser necesaria la inscripción registral de la escritura traslativa o constitutiva del derecho real del que se trate.
Pero tengan en cuenta lo siguiente, que conforme el artículo 1928, si no me equivoco, previo a la inscripción, ya nace el derecho real extrarregistralmente para las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso del 1998 dice que la posesión es observada por todos mientras sea pública, continua, ininterrumpida. Y hablo de la posesión porque justamente nos vamos a valer de la posesión para el ejercicio de los derechos reales, ¿sí? Entonces, previo a esa inscripción, el derecho real ya surge para las partes. Ahora, para que sea oponible a terceros y necesariamente a través del modo que especifique para cada uno, en el caso de ser inmuebles, su inscripción en el registro de la propiedad inmueble, y en el caso de cosas muebles registrables va a ser su transferencia y posterior registración en el registro de... ahí no me sale, en el registro de automotor, ¿sí? Pero previo a eso ya nace el derecho real. ¿Se entiende? Sí, doctora. Bueno. Profe, ¿qué artículo había dicho, el último? 1928. Gracias. Luego tenemos la figura de la convalidación. Y justamente esto es un paliativo de lo que recién veíamos, que es el principio de nemo plus iurius, ¿sí? Que decíamos que nadie puede transmitir un derecho mayor o más extenso del que posee. Bueno, en este caso se da a la inversa, ¿sí? Porque conforme el artículo 1885 dice: si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, pero lo adquiere posteriormente, esa constitución o transmisión va a quedar convalidada, ¿sí? Se aplica en general a todos los derechos reales, ¿sí? A diferencia de lo que establecía el Código Civil de Vélez, en el que se exceptuaba la hipoteca. Por ejemplo, para que se entienda mejor, en el supuesto de una compra-venta de cosa ajena, ¿sí? Yo vendo sin ser titular, pero posteriormente adquiero la titularidad de ese inmueble, ¿sí? Esa transmisión que yo hice tiempo atrás va a quedar convalidada, porque yo con posterioridad adquirí el derecho sobre esa cosa que transmití previa a tenerla realmente. ¿Se entiende? Como una Sí, se casa que está entiende. en sucesión, profe, por ejemplo. No, porque en ese caso ¿No? están los herederos que van a ser los destinatarios. No, pero yo le digo que yo estos soy bienes. heredera, sola heredera y Podría vendo ser. antes. Una prescripción adquisitiva podría ser o no. Doctora. Bueno, sirve sí en el caso de que, por ejemplo, alguien que está intentando prescribir un inmueble lo vende. Una vez que se tramita la prescripción de ese inmueble, queda saneada esa venta posterior que realizó, y el tercero que lo adquirió va a quedar convalidado ese derecho, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la constitución de una hipoteca por quien no era propietario, pero que luego adquiere la titularidad del inmueble, el acto va a quedar convalidado. ¿Se entiende? Adquirió la hipoteca sobre un inmueble que todavía no había adquirido, ¿sí? Posteriormente lo adquiere, entonces esa hipoteca que constituyó sin ser titular queda convalidada. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesora. Bien. Sí. Esto lo que requiere es una acción por parte de quien transmitió inválidamente, como les decía, este derecho real, o sea, adquirir efectivamente ese derecho, volverse titular de esa cosa, y así esa transmisión que antecedió, digamos, a la adquisición del derecho, se considera realizada al tiempo de su celebración, ¿sí? O sea, si yo hoy, 14 de marzo, no soy titular de este inmueble, pero lo vendo, ¿sí? A adquiere este inmueble y yo, por decirlo en un mes, adquiero la propiedad de este inmueble. Entonces, esta venta que yo le realicé a A va a quedar convalidada. ¿Se entiende?
Sí, pero una cosa le digo, ahí por ejemplo no puede ser que usted está vendiendo una cosa y de un título que no tenga, que no tiene, por ejemplo, derecho real de venta. ¿Cómo puede ser que estén, en este caso, negando, digamos? Primero no tiene y después recién va a adquirir. Claro, O porque cuál es suele la pasar, seguridad, digamos, de que sí que va a adquirir o no, digamos. a ver, suele pasar en la práctica que muchas veces se sabe que uno está por adquirir un inmueble o que está por adquirir un auto, por decirlo. Entonces se anticipa a la jugada y dice, bueno, no, mi título va a salir o la adquisición del título del inmueble o la adquisición del auto va a salir dentro de un mes, pero yo ya te vendo y vos me comenzás a pagar. Una vez que en el registro quede radicado que yo soy la titular, ya sea inmueble o mueble, esa transmisión que yo hice hoy va a quedar convalidada. No es que me paso como en el boleto de compraventa que ahora vamos a ver en una promesa de ser o de escriturar. No, yo realmente voy a ser la titular de este objeto o de esta cosa y por ende se anticipa la jugada. Es como una salvedad, digamos, justamente a este principio de que nadie puede transmitir más o en mayor medida del derecho que posee, ¿sí? Porque en Respetando el realidad derecho del va a tercero. resultar indiferente al efecto en sí de la convalidación el modo por el cual el enajenante adquiere el derecho real, no importa si va a ser a través de una venta, de una donación o una sucesión, ¿sí? Lo importante va a ser que lo va a adquirir y va a quedar convalidada la venta posterior que él realizó. Ahora, esta ratificación puede ser expresa cuando, por ejemplo, el titular de dominio le otorga un acto destinado a consentir esa venta de la cosa hecha por el vendedor, o también puede ser tácita, cuando pasa el tiempo y el titular no realiza ninguna acción, entonces el posterior adquiere por prescripción. ¿Se entiende? Sí, doctora. Profe, Sí. un ejemplo de tácita puede ser las prescripciones adquisitivas que se hacen de los terrenos fiscales, ¿sí? Exactamente, sí. Justamente mediante esta ratificación expresa, el verdadero propietario, que hasta entonces era un tercero, respecto justo de esta relación jurídica entre comprador y vendedor, va a ser suyo el contrato de venta y va a asumir ese rol de parte sin que sea necesario realizar un nuevo negocio obligacional. ¿Por qué? Porque ya existió previamente. Ahora lo que hago es ratificar porque acá te muestro, tengo el título o ya se inscribió en el registro de propiedad inmueble el inmueble, ¿sí? A mi nombre. Quien suscribe, por ejemplo, como les decía hoy, un boleto de compraventas como vendedor de un inmueble que no le pertenece, va a adquirir el compromiso justamente de lograr el dominio registral de lo que fue vendido, ¿sí? Sea porque llega a convertirse en propietario de la cosa o porque hace la transmisión directamente desde el que se lo vendió al comprador, salteándose él mismo como propietario, ¿sí? Pero lo que yo quiero que les quede claro es que de esta figura de la convalidación que está en el artículo 1885 es un paliativo del principio del nemo plus iurius, de que nadie puede dar un mejor derecho del que tiene, pero que es algo que se puede sanear, ¿sí? En el corto plazo, ¿sí? O sea, alguien que constituye o transfiere un derecho real que no posee, pero que con posterioridad lo adquiere, se va a considerar validada esa constitución o transmisión, ¿sí? Los demás son ejemplos como para que ustedes entiendan. O O sea sea, que, es una excepción doctora, a la regla, digamos, de que nadie Es una puede... excepción a la regla, justamente, con el trámite nomás de hacer la inscripción ya pasa a posesión del que vendió, del que lo compró. del que lo compró, digo. Exactamente. Puede pasar que se registre a nombre mío, que todavía no era titular, y después posteriormente saltearlo a través de otro acto, o bien se puede saltear directamente y colocárselo al nombre de la persona que lo va a adquirir el tercero final, por decirlo. Ok, doctora. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Van bien? Sí, está Sí. Bueno.
Dentro de los derechos reales tenemos que clasificar cuándo se ejercen estos derechos reales sobre cosa propia o cosa ajena, cuándo se realizan sobre cosas que son registrables o no registrables, cuáles son derechos reales principales o accesorios, ¿sí? Y aquellos que se ejercen o no por la posesión. Entonces tenemos que aquellos que son sobre cosa propia o ajena, está en el artículo 1888, y fija que son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y superficie si existiese propiedad superficial. En el caso podemos agregar también la propiedad comunitaria indígena, ¿sí? Que se incorporó en la última modificación del Código Civil y Comercial y que fue receptado por el artículo 75, inciso 22, si mal no recuerdo, de la Constitución. Los restantes van a recaer sobre cosa ajena. Vieron que hoy vimos una enumeración de lo que son cuáles son los derechos reales. Bueno, de los restantes a estos que les mencioné recaen sobre cosa ajena. En este caso, que recaigan sobre cosas ajenas van a constituir cargas o gravámenes reales, ¿sí? Luego tenemos los derechos principales y accesorios, ¿sí? Todos los derechos reales son principales, con excepción de los que sean de garantía, como hoy dijimos, hipoteca, prenda y anticresis, ¿sí? Que funcionan como accesorios en función de una garantía. Eso está en el artículo 1889. ¿Por qué? Porque justamente los derechos principales existen por sí mismos, ¿sí? Mientras que los accesorios van a deber su existencia a la de un, por ejemplo, derecho creditorio, que es justamente la medida en la que aseguran el cumplimiento de ese crédito, ¿sí? Como otra clasificación de los derechos reales tenemos las cosas registrables y no registrables, ¿sí? Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos respectivos, ¿sí? En los determinados registros. Como les decía hoy en el ejemplo de convalidación, el registro de propiedad de inmuebles, el de automotor, el registro de buques también, o el RENAR, el registro de armas, ¿sí? De lo contrario, no son registrables. Y también tenemos los derechos que se ejercen por la posesión, ¿sí? En general, todos los derechos, recuerden esto, todos los derechos reales se ejercen por la posesión, o por actos posesorios, ¿sí? Como inclusive las servidumbres activas. Salvo y únicamente los que no se ejercen por la posesión son la hipoteca y las servidumbres negativas, ¿sí? Los derechos reales que se ejercen por la posesión o por actos posesorios son públicos por naturaleza, y eso era lo que les decía hoy del artículo 1928. Porque constituyen en sí la exteriorización del derecho real de que se trate y además hace al contenido en sí del derecho real de que se trate, ¿sí? Esa publicidad posesoria es la que nace extrarregistralmente, que son la costumbre, el hacer público, el hecho posesorio en sí sobre un inmueble, público, continuo, ininterrumpido, realizar los actos que mejoren la cosa, ¿sí? Todo eso son actos exteriores y son actos extrarregistrales, ¿sí? Hasta ahí vamos con la clasificación de los derechos reales. Acuérdense que esta... Sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Cuáles dijo que eran los únicos dos que no se ejercían por la posesión? Las hipotecas y las servidumbres negativas, porque las positivas sí se ejercen por la posesión. Y Gracias. Ahora bien, esto en cuanto a, como les decía, la clasificación de los derechos reales, porque, y tengan en cuenta lo siguiente, en la clase que viene vamos a ver la clasificación de la posesión, pero ustedes a la hora de estudiar
Recuerden que uno es la clasificación de los derechos reales y otro es cómo se clasifica la posesión. Les hago esta aclaración porque justamente es muy común encontrar en los exámenes después que la clasificación de los derechos reales son la clasificación de la posesión. Así que tengan en cuenta a la hora de estudiar y sobre todo a la hora de leer la pregunta de examen, ¿sí? En el punto 6, si no me equivoco, del programa nos pide el análisis comparativo entre derechos reales y derechos personales. Bueno, eso es algo que van a preparar y van a presentar ustedes para la semana que viene. Yo les voy a crear la tarea en el campus virtual y ustedes ahí van a subir su archivito, ¿sí? Una comparación, un cuadro comparativo, de un lado derechos reales, de otro lado derechos personales, ¿sí? ¿Quién puede ejercer? ¿Sobre qué se ejerce? Si ambos tienen el ius preferendi y el ius persequendi, si se adquieren o no por prescripción en uno y en otro, como es, ¿sí? Les doy 4 tópicos para tener en cuenta, pero son unos cuantos más, ¿sí? No les establezco el número de comparación, pero de 4 o 5 en adelante, ¿sí? Igual todo eso les voy a aclarar cuando suba el archivito para la tarea. ¿Hasta ahí van bien? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, profe, se entiende. Sí, doctora, se entiende. Acá tienen justamente un comparativo básico. Los derechos personales son facultades que posee su titular. El titular acreedor tiene un derecho frente a un titular deudor. ¿Cuál es la obligación que media entre ellos? Podría ser otra de las diferencias. En los derechos reales, un poder jurídico de estructura legal que se ejerce sobre una cosa determinada. Acuérdense de esa relación directa e inmediata entre el objeto y el sujeto. Es oponible a tercero. En los derechos personales es erga omnes o atañe solamente a las partes que intervienen. Bueno, un poco más desarrollado, digamos, de lo que ven acá en el Power, ¿sí? Y luego vamos a lo que es la adquisición, transmisión y extinción, ¿sí? De los derechos reales. Como yo les aclaré, todo lo que vamos dando en clase sí o sí entra en el examen, ¿sí? Bueno, profe. En este caso vamos a tratar el tema de la adquisición o constitución de los derechos reales por actos entre vivos, porque si explicamos lo que es en relación a mortis causa, se van a aplicar las disposiciones establecidas en el libro 5 de sucesiones, ¿sí? Hayton, uno de los autores, expresa que uno de los elementos de todo derecho es la causa, ¿sí? En el sentido de causa-fuente, el origen, ¿sí? Entonces, todo derecho nace de un hecho, ¿sí? Todo derecho tiene su origen en un hecho generador, ¿sí? En un hecho que lo hace existir. En los derechos reales, sus modos de adquisición son los hechos o actos jurídicos a los que la ley le confiere estas virtualidades de conducir a la adquisición del derecho real, ¿sí? Entonces, se puede distinguir en esto entre el título, que es el hecho o acto que produce la adquisición de este derecho, y el modo, que es la razón de ser del desplazamiento de este derecho que tengo sobre este objeto determinado. Tanto estos hechos como los actos jurídicos pueden dar lugar a la constitución o transmisión de los derechos reales que hacen justamente a la causa en sí de la existencia de este derecho real. Para repasar un poco, ¿qué era hecho jurídico? Acontecimiento que conforme en el artículo 257, que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Y el acto jurídico que está en el artículo 259, que es el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato justamente la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí?
El acto voluntario va a ser aquel que se ejecuta con discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Que se manifiesta por un hecho exterior conforme al artículo 260. Y en ambos casos hacen a la causa del derecho real. En tanto, todo derecho va a reconocer una causa, ¿sí? Una fuente, un origen, y en esta siempre va a consistir en un hecho o en un acto jurídico, ¿sí? El hecho originario. A esta adquisición que es derivada por actos entre vivos, ¿sí? De estos derechos reales que se ejercen por la posesión, solamente los que se ejercen por la posesión, se le aplica la teoría del título y del modo, ¿sí? O sea, es necesario tener un título suficiente, ¿sí? Un acto jurídico obligacional, y el modo suficiente que va a ser la tradición para la adquisición de un derecho real conforme al artículo 1892. Ahora, ustedes me van a decir, ¿pero qué es el título suficiente? El título suficiente va a tener por fin transmitir el derecho real, ¿sí? Pero esta transmisión solamente va a quedar consumada cuando se cumpla con el modo, ¿sí? Que es la tradición. Gatti, por ejemplo, sostenía que la teoría del título y modo suficiente tiene aplicación no solamente para la adquisición del dominio, sino para todos los derechos reales, como les decía, que se ejercen por la posesión. Y acá tenemos que distinguir entre el adquirir el derecho real de modo originario, ¿sí? O de modo derivado. En los modos originarios, como son la apropiación, la especificación, la accesión y la percepción de frutos, que vamos a ver en la unidad 4, algunos consideran a estos como modos originarios. ¿Por qué? Porque nace en cabeza de la persona en donde surge el derecho, ¿sí? En el caso de la apropiación, por ejemplo, yo voy caminando, me encuentro con algo en la playa que no es de nadie, que nadie lo reclama, o que nadie lo denunció como perdido, entonces yo me apropio de esa cosa, en teoría sin dueño, porque en realidad no hay una cosa que en su momento no haya tenido ningún dueño en la historia, en algún momento lo habrá tenido, pero no es conocido o no se dio a conocer, ¿sí? Entonces yo me apropio de esa cosa que no tiene dueño. En el caso de la especificación, por ejemplo, también nace con esta persona el derecho. ¿Por qué? Porque esta persona toma una materia prima, se sirve de ella y logra o crea algo nuevo, ¿sí? Sobre la que va a ejercer el derecho. Entonces, todos estos tipos de adquisición son modos originarios porque nacen en cabeza de la persona, ¿sí? El título suficiente, como hoy les decía, tiene que estar revestido de las solemnidades que el legislador dispone para poder ser transmisor de los derechos reales. En este caso, por ejemplo, la escritura pública en el caso de los inmuebles, ¿sí? O en el caso también de ciertos muebles registrables. Y también, a su vez, tiene que ser otorgado por personas capaces y que se encuentren legitimadas para realizar tanto la constitución como la transmisión, ¿sí? ¿Qué capacidad de legitimación? Bueno, para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes tienen que ser capaces y tienen que estar legitimados al efecto. Eso dice el artículo 1892, que para que el título sea y el modo sean suficientes, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados. Perdón, pero me dio una picazón. Entonces, ¿cuál es el título suficiente? Es el acto jurídico revestido de las solemnidades establecidas por la ley, que es válido y que tiene por fin la transmisión o constitución de un derecho real, para lo cual debe reunir los requisitos de fondo, que son la capacidad de legitimación,
y los de forma que estén establecidos por la ley, a saber, escritura pública si es un inmueble, o también en ciertos casos de cosas muebles registrables. El modo suficiente va a ser la tradición, ¿sí? Y la capacidad y legitimación tienen que estar presentes en el título. ¿Por qué? Porque si las personas que transmiten o el que adquiere no son capaces, ¿sí? O también en el caso en el que transmita no se encuentre legitimado, ya no vamos a estar en presencia de un título suficiente, sino de un justo título. A ver, entonces, repasando un poco. Para que sea título suficiente, tiene que cumplir con estas solemnidades, ¿sí?, establecidas por ley, de tener capacidad y legitimación. Esta capacidad, bueno, ustedes saben, ¿sí?, ser mayor de edad y a su vez estar legitimado, o sea, tener derecho a esa cosa para poder transmitirlo o constituir un derecho real sobre ella. Estas son las características del título suficiente. Cuando nos encontramos en que alguna de estas características está ausente, estamos ante un justo título, ¿sí? Entonces, el justo título, el titular del derecho real, lo va a hacer frente a la comunidad en apariencia, ¿sí? Pero no va a ser el verdadero titular frente al propietario o al titular del derecho de que se trate, ¿sí? Tendrá en todo caso incidencia para la prescripción adquisitiva breve. Esto, lógicamente, lo de la legitimación lo vamos a enganchar al principio de nemo plus iurius, que hoy les decía que nadie puede transmitir un derecho mayor al que posee, haciendo la salvedad de la convalidación, ¿no? Lo que hay que tener presente es que la falta de la forma del acto jurídico según las formalidades que establece la ley hace que un título no sea suficiente ni tampoco sea justo título, ¿sí? Por ejemplo, como hoy les citaba, el boleto de compraventa de un inmueble redactado en un instrumento privado, aunque conste con una firma certificada por escribano, no va a ser título suficiente y tampoco va a ser justo título, por cuanto existe la obligación de realizarla por escritura pública. Eso está en el artículo 1017. En todo caso, se puede tomar, como les decía, como una promesa de escrituración que antes, y yo creo que ahora también, en la práctica se suele realizar de esta manera porque las escrituras son, lógicamente, de un valor o de un costo muy elevado. Entonces, generalmente para subsanar eso se redactaba el boleto de compraventa, ¿sí? Pero la escritura pública, que son los documentos notariales, matrices que tienen actos o negocios jurídicos incorporados a ella, son los que le dan o le revisten, ¿sí?, de forma suficiente a este acto. O sea, profe, vale el boleto de compraventa, pero le va a faltar la formalidad que pide la ley, ¿no? Exactamente, vale como promesa de escrituración. Cuando veamos posesión legítima o ilegítima, también va a surgir de nuevo este tema del boleto de compraventa, porque es un común denominador generalmente en las compraventas, pero por lo que les mencionaba, de que suele ser bastante caro, digamos, el tema de la escrituración, entonces por ahí lo toman como una promesa de escrituración. Pero la formalidad existe y se establece que sea por escritura pública, ¿sí? Bueno, entonces, se entiende por justo título, o sea, decíamos que el título suficiente es aquel revestido de las solemnidades con forma de legitimación y con capacidad otorgada por justamente personas capaces, ¿sí? Por justo título se va a entender aquel que reviste las formas exigidas por la ley, o sea, por ejemplo, está hecho por escritura pública, pero tiene una falla, porque fue otorgado, por ejemplo, por alguien que no era capaz, o que no estaba legitimado para realizar ese acto, ¿sí? En este supuesto resulta relevante justamente lo que hoy les mencionaba, la buena fe del adquirente,
que va a consistir en no haber conocido o podido conocer la falta de derecho que tenía esta persona sobre esa cosa, ¿sí? Eso está en el artículo 1918. Si son cosas registrables, la buena fe requiere que haya existido el previo examen de esa documentación que hace en sí a las cosas registrables y a las constancias registrables. O sea, uno cuando va a adquirir por el título que sea, compraventa, donación, siempre verifica que los datos declarados sean los correctos, tanto en la escritura como en el registro, ¿sí? O sea que para que exista la buena fe, justamente se tiene que desconocer, ¿sí?, que esta persona carecía de derechos sobre esa cosa, ¿sí? En el caso de los automotores, como les decía, en este caso se hacen las revisiones, vieron que tienen la revisión policial donde se constata que en el título esté establecido el número, por decirlo, de motor o de chasis, que realmente sea el que tiene en el motor del vehículo, ¿sí? Por otro lado, el justo título también hacía la falta o capacidad de legitimación del tradens, o sea, del que entrega la cosa, ¿sí? La inexistencia de la forma cuando es requerida para un acto jurídico hace que no haya ni justo título ni título suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la falta de capacidad o de legitimación nos lleva a desembocar en que justamente no exista ni uno ni otro. Por ejemplo, en la escritura pública que contiene la compraventa de un inmueble, ¿sí?, en la que participa una persona con capacidad restringida en su calidad de vendedora, sabemos que no puede enajenar a no ser que sea a través de su representante legal, ¿sí?, o con autorización judicial. En este caso nos enfrentamos a un justo título. De igual manera, en el caso de, por ejemplo, una persona jurídica que no puede transmitir un bien porque la persona que compareció, la que se presentó a suscribir, no es su representante legal conforme al contenido de los estatutos, ¿sí? En este caso estamos ante un justo título. Y luego tenemos el título putativo, que generalmente no se aplica a la cosa que estamos entregando como en parte de venta o en donación conforme al acto jurídico, porque hay un desconocimiento. Por ejemplo, en el caso de ser de legitimación, podría ser porque yo desconozco que hubo una modificación a la sucesión en la que antes yo era o estaba integrada como heredera, y sin embargo se modificó esa sucesión y yo ya no soy más heredera, y sin embargo vendí el inmueble, ¿sí? Ese es un título putativo. Yo no tengo derecho a la transmisión de ese derecho sobre esa cosa. O bien porque se aplica a una cosa errónea. Por ejemplo, en el caso de la mensura de un inmueble, yo creo que mi casa se extendía más de la mitad de la casa del vecino, por decir lo que era de 1 hectárea, cuando en realidad me correspondía, no sé, 2 hectáreas. En más o en menos, pero lógicamente que en más va a ser la gravedad, porque si fuese en menos, bueno, de última está dentro del inmueble. Pero si es en más y yo hago un cerco, digamos, una divisoria a las 3 hectáreas, me estoy excediendo, pero yo en realidad fehacientemente pensaba que mi título era sobre toda esa totalidad de terreno, ¿sí? Eso anteriormente en el Código de Vélez estaba en el artículo, si no me equivoco, en el 4900. Ahora, eso en cuanto a las formas de título. En el modo suficiente, vieron que dijimos tanto título, modo y forma suficiente. Bueno, en el modo suficiente, como principio general, la tradición posesoria va a ser nuestro modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales, salvo en los casos especialmente previstos que se requiera la inscripción registral como modo suficiente, como ya dijimos, automotores, inmuebles, ¿sí? ¿Cómo se va a efectivizar la tradición? Porque no es la mera entrega y recepción, no es la mera expresión de voluntad de entrega y recepción, sino que debe justamente
materializarse esos actos, ¿sí?, de entrega y de recepción, por lo menos por una de las partes, ¿sí?, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, ¿sí?, los que no se van a suplir con relación a terceros por la mera declaración de voluntad de decir, no, sí, yo le quiero entregar la casa a fulano. O sea, realmente tiene que haber una exteriorización, tengo que entregar las llaves, ¿se entiende? Bien. En materia de automotores, por ejemplo, va a ser insuficiente la tradición posesoria y la entrega del título, la confección del título, si esto no va acompañado de la inscripción registral en el registro de propiedad del automotor, ¿sí? Entonces, la tradición le otorga al adquirente la posesión de la cosa, pero esta entrega y recepción voluntaria por actos exteriores muchas veces se ve suplida o no se vuelve necesaria. Hay en dos casos puntuales en los que no es necesaria esta entrega y recepción voluntaria porque se hace como un excedente. Una es la traditio brevi manu, ¿sí?, donde no es necesaria la tradición posesoria. Traditio brevi manu. No es necesaria la tradición posesoria cuando, por ejemplo, la cosa es tenida a nombre del propietario, ¿sí?, y este propietario, a través de un acto jurídico, pasa el dominio de la cosa al que la poseía en su nombre, ¿sí?, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Este sería el caso de, por ejemplo, A es titular de un inmueble, ¿sí?, pero por un acto jurídico pasa esa titularidad a B. Entonces, C, que estaba en representación de ese derecho, principia a poseer a nombre de B. Entonces, en ese caso, para suplir la entrega de la llave de A a B y de B a C, se pasan solamente de A a B, y el C comienza a poseer el nombre de B. ¿Se entiende? Les doy como ejemplo para entender. No es necesaria, entonces, repito, la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, o sea, yo tengo la cosa a nombre de un propietario A, ¿sí?, y este propietario, a través de un acto jurídico, le pasa el dominio, o me lo pasa a mí también puede ser, o se lo pasa a B, ¿sí? Entonces yo principio a poseer el nombre de B de ahora en más. Pero en este caso yo no le entrego la llave a A para que A se la entregue B y B me la vuelva a entregar a mí. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesora. Bien, el otro ejemplo en el que se suprime la necesidad de la tradición es en la constituto posesorio. Cuando el poseedor le transfiere la cosa a otro, ¿sí?, A le transfiere la cosa a B, pero se reserva la tenencia. Eso ya vamos a ver la clase que viene, la diferencia entre posesión y tenencia, pero principia a poseerla en representación de B. O sea, yo soy titular A, pero transmito el inmueble a B, supongamos que fuese un inmueble. Y yo me quedo como tenedor, y él es ahora el verdadero poseedor de la cosa. Entonces yo actúo como representante del poseedor. Era titular y ahora soy representante del poseedor, porque hice entrega de esa posesión a otra persona. ¿Sí? Doctora, ¿eso sería como un usufructo vitalicio, una donación? ¿Un usufructo vitalicio? El usufructo vitalicio puede ser. En el caso de la donación ya es otra cosa. Ya no sería el caso, digamos, aplicable en este. A ver, si vos te situás en la parte de siendo el tercero, digamos, que no incide en la acción de A y B, sí podría ser una donación. Claro, eso era, gracias, doctora. Ah, sí, ahí sí. Bueno, en estos dos casos se suprime la obligatoriedad de la transmisión a la que hacen los derechos reales que se ejercen por la posesión. Se suprime en estos dos casos porque es como un ir y venir de llaves, por decirlo, de llaves, pero justamente esta exteriorización, esta materialización de la tradición, se suprime porque es innecesario, digamos, y a su vez contrarrestaría, digamos, a lo que es la rapidez con la que se deben llevar a cabo el ejercicio de los derechos reales, ¿sí?
Entonces, en resumen, tenemos que la tradición va a ser el elemento constitutivo del derecho real y solo juega en la adquisición derivada y por actos entre vivos, ¿sí? Porque en los derechos reales que se ejercen por la posesión o por actos entre vivos. Y acuérdense que queda excluida la hipoteca y las servidumbres negativas, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, se entendió. Bien. En cuanto a la inscripción registral, la misma, como les decía hoy al principio, puede ser constitutiva o declarativa en el caso de los inmuebles cuando se trata de derechos reales que se ejercen por la posesión o por actos posesorios y su titular tiene título suficiente y modo suficiente. El derecho nace, como les decía hoy, extrarregistralmente, porque esta inscripción registral va a ser para oponibilidad a terceros, para la seguridad jurídica de algún posterior acto jurídico que se vaya a realizar. Eso está en los artículos 1886 y 1893, ¿sí? En el caso de las cosas muebles registrables, se puede establecer que su inscripción sea constitutiva, tal es el caso, como les decía hoy, de los automotores. Y en el caso de no ser un derecho que se ejerza por la posesión, sino por actos posesorios, hoy les había dicho el tema de las servidumbres positivas, que es con el primer uso que se realiza el modo suficiente de adquisición a ella, ¿sí? Bueno, un poco lo que les decía hoy en cuanto a la adquisición de los modos originarios o derivados. Para aclararles un poco más, van a ser originarios cuando se adquiere el derecho con independencia de un derecho anterior de otra persona, como les decía hoy, la apropiación, la transformación, ¿sí? No hay un antecesor conocido, ¿sí? O sea que el derecho nace para ese titular, justamente libre de toda carga o de toda limitación que pudiera haber tenido la cosa y que pudieran haberlo afectado a esta persona en algún momento. En cambio, los derivados, y eso hoy no les dije, se apoyan en el derecho de otra persona, porque hay un titular anterior que pierde el derecho, ¿sí? Y hay un titular actual que como consecuencia de esa transmisión recibe todas las cargas, limitaciones y las restricciones que puedan pesar sobre la cosa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tradición y sucesión mortis causa, porque hasta ahí veníamos viendo todas las que sean entre vivos, suponen que la sucesión va a ser la titularidad del derecho real y el adquirente es el sucesor, y sobre quien se apoya el derecho se va a llamar autor o causante, ¿sí? Por eso vemos entre los actos entre vivos, ¿sí? En el artículo 1906 dice que todos los derechos reales van a ser transmisibles, salvo los que tengan una disposición establecida en contrario. ¿Cuáles van a ser estos derechos transmisibles? Son el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, o sea, todos aquellos que se están ejerciendo por la posesión, usufructo, circunscribiéndose a la parte que establece el código que se puede transmitir, que después ya lo vamos a ver. El uso, la superficie, los conjuntos inmobiliarios, cementerios privados y tiempos compartidos, y algunos de los derechos reales de garantía. En el caso de la propiedad comunitaria indígena, en ese caso no es transmisible, como tampoco lo es en el derecho real de habitación, ¿sí? Todos estos derechos reales entonces pueden ser transmisibles a terceros. Después vamos a ver, por ejemplo, en propiedad horizontal que hay determinados derechos que se pueden transmitir y hay otros que se pueden especificar que no se transmita a una persona o grupo de personas determinados, pero sí que se transmitan en general, porque justamente lo que se trata es de que el bien jurídico del que se trate no quede excluido del comercio, sino que siempre se pueda llegar a comercializar, ¿sí? Pero sí se puede determinar si no se quiere transmitir a una persona determinada. Y llegamos a la extinción de los derechos reales, que aparte de los modos especiales que indicamos, se pueden extinguir por
la destrucción total de la cosa, si es que la ley no autoriza su reconstrucción. Por el caso de vetustés, vemos en propiedad horizontal que puede ser extinción del derecho real de propiedad horizontal, salvo que en alguna proporción se pueda autorizar la reconstrucción. También puede ser por abandono, y en el caso de la consolidación de los derechos reales sobre cosa ajena, o sea que el que era poseedor ahora devenga propietario, por ejemplo, ¿sí? En una misma persona se representan las dos figuras, del poseedor y del titular, o del tenedor y del titular, ¿sí? Esta extinción puede ser absoluta o relativa. La absoluta va a implicar la extinción del derecho real en sí, no solamente para el propietario, sino también para cualquier otra persona que quiera acceder a ella, ¿sí? Por ejemplo, la extinción del derecho real de superficie, como les decía, la consolidación, en el caso del usufructo del usufructuario con el nuevo propietario, ¿sí? El que gozaba del derecho real de usufructo vitalicio, supongamos, se vuelve titular propietario del inmueble, entonces por consolidación se vuelven las dos figuras en una misma persona. Y en el caso de la extinción relativa se da cuando se extingue para el titular porque lo adquiere otra persona, por ejemplo, en la transmisión del dominio por actos entre vivos del usufructuario, o la transmisión del derecho real de hipoteca a otro deudor hipotecario también, ¿sí? Esto está en el artículo 1907. Y hasta allí tenemos lo que fue el desarrollo de la unidad 1. No sé si se entendió, si quedó alguna duda. Profe, Sí. en el caso de que después estemos estudiando y analizando la unidad, ¿podemos hacer una pregunta o algo a la clase que viene? Sí, lógico, sí. Bueno. Sí. Lo que sí yo les comento que generalmente nunca tenemos clase de repaso, porque clase a clase siempre vamos, digamos, preguntando si quedó alguna duda, así lleguen a la unidad 5, que es donde concluye, digamos, esta primera parte y se rinde el primer examen. Siempre clase a clase se consulta si quedó alguna duda, inclusive como les dije por el grupo de WhatsApp, también pueden consultar, nosotros le vamos a contestar. Generalmente, como les comenté, yo estoy a cargo de la respuesta del grupo porque, bueno, la doctora por ahí no le lleva mucho el apunte al WhatsApp. Pero ante cualquier eventualidad que surja, suponiendo que estemos ahí de rendir el parcial, bueno, ustedes consultan por WhatsApp, se les responde. Por eso no se suele generar esta clase de repaso, digamos, ¿sí? Porque ya por las clases ya se va diciendo, como les dije hoy, lo que dimos hoy sí o sí entra, puede entrar como pregunta a cualquier parte. Por ahí lo que queda, algunos temas por fuera, bueno, es cuestión de leerlo, digamos, como para tener conocimiento, pero lo importante es lo que vamos desarrollando en las clases. Profesora, yo le quería hacer una pregunta con respecto a lo que habló de los títulos justos. O sea, que estaba por escritura pública, pero tenía como un vicio, o sea, o era incapaz la persona. Claro, en la legitimación. O está otorgado por una persona que no es capaz o que no está legitimada a los efectos de transmitir o constituir ese derecho real. Esa era la diferencia con título suficiente. Exacto, porque el título suficiente es yo soy titular a través de un acto o hecho jurídico, vendo el inmueble que tengo a otra persona. Ahí no hay mayor inconveniente porque yo soy titular, yo figuro como titular registral en el registro de propiedad inmueble, entonces el acto en sí se conlleva de una manera, digamos, normal, reviste todas las características y solemnidades establecidas por la ley, soy una persona capaz y tengo derecho a la transmisión. El tema es cuando se ve afectado algo de la legitimación y en el caso del título del justo título, perdón. Porque falta esa legitimación, yo no tengo derecho
o está dado por una persona incapaz, ¿sí? O por justamente un representante que no tiene un poder para actuar en representación de la persona jurídica, ¿sí? Sí. Bien. Es ese. Doctora, y esto se sabe supuestamente después, sería, en principio uno cree que tiene, supongamos, un título suficiente, pero en realidad no es un título suficiente, es un justo título. ¿Algo así sería, doctora? Claro, en realidad, como les decía, todos los controles se realizan previamente, o sea, es cierto, uno no puede saber en representación de una persona jurídica si tiene o no el poder, porque en realidad en la práctica por ahí exceden ciertos controles y ahí va enganchado de la buena fe que tiene que tener la persona de desconocer que tiene derecho a eso, ¿sí? Pero en realidad, si yo sé que estoy tratando con un representante de una firma, sé que le tengo que pedir el poder para convalidar que realmente sea el representante legal de esa firma, ¿sí? O como les decía hoy, con los controles que se realizan en los registros. Pero justamente al haberlo realizado sin querer, porque en realidad aparentaba ser mayor de edad, por decirlo, parecía una persona de más de 18 años y bueno, firmó y pensé que realmente tenía derecho a firmar y en realidad no, porque era menor. ¿Se entiende? Se entiende. Profe, y con el putativo, yo no le entendí bien cuál es la diferencia con el justo título. El justo título les va a ser, o sea, el justo título les va a servir para la prescripción adquisitiva breve, ¿sí? Ajá. La prescripción adquisitiva es breve o larga, de 10 años o de 20 años. Para la breve le sirve el justo título, ¿por qué? Porque si bien fue otorgado por una persona que no tenía derecho a otorgarla, se puede sanear, ¿sí? Se puede confeccionar un nuevo título saneando ese error, digamos. Entonces a mí me sirve para la prescripción breve o supongamos justo falleció, pero fue otorgado por una persona que era capaz, pero no tenía legitimado el derecho para transmitirlo, me sirve a mí como título para la prescripción breve. Ahora, para la prescripción larga yo no necesito nada porque justamente está la mala fe. Para la prescripción corta está la buena fe y el justo título. O sea, un título en apariencias insuficiente, ¿sí? Pero que me sirve para prescribir a los 10 años. El título putativo es que no tengo derecho a la cosa conforme aparece en el título. ¿Por qué? Porque yo pensé, como les decía, que tenía derecho en más de la cantidad que me correspondía, suponiendo en el caso de yo ser titular, como les decía, de 1 hectárea, pero yo hice el cerramiento forzoso de 2 hectáreas. Si yo voy al título, digo, ah, no, sí, era 1 hectárea, tengo que reducir, pero bueno, en realidad en el título va a estar por demás del derecho que a mí me corresponde. Ah, está. Ahí entendí. Gracias, profe. De nada. Bien, hasta ahí alguna duda, igual si queda algo en el tintero, la semana que viene lo vemos, pero... Otra cosa que les quería decir, todavía no estamos muy seguras, digamos, de cómo ir... En realidad nosotras siempre, les comento cómo era